Imagina por un momento que estás en una congregación donde el pastor sube al púlpito y declara con autoridad: yo decreto victoria sobre sus vidas. Yo declaro prosperidad financiera. Yo determino que la enfermedad salga de tu cuerpo. ¡Ahora! La multitud responde con entusiasmo, repitiendo estas palabras como si fueran fórmulas mágicas capaces de alterar la realidad. Well, mi amigo, esta es una de las doctrinas más peligrosas que Satán logró infiltrar en la iglesia moderna, y muchos ni siquiera se dieron cuenta. La creencia de que podemos crear nuestra propia realidad a través de declaraciones verbales se ha extendido como fuego en paja seca por las congregaciones contemporáneas. Esta doctrina enseña que los fieles tienen el poder de obtener bendiciones y cambiar circunstancias simplemente declarando lo que desean que suceda. Yo decreto abundancia. Yo declaro sanidad. Yo determino que mi negocio prospere. Estas frases se han vuelto tan comunes que muchos creyentes las consideran parte esencial de la fe cristiana. But here's the thing. Esta práctica no tiene fundamento bíblico sólido y representa una distorsión peligrosa del verdadero poder de la oración. La Biblia nos enseña que Dios es soberano y que nuestras oraciones deben estar alineadas con su voluntad, no con nuestros deseos personales. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, les mostró un modelo de humildad y sumisión. Padre, nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6, 9, 10. Notice que no hay decretos ni declaraciones autoritarias, sino una petición humilde para que la voluntad de Dios se cumpla. Esta diferencia es fundamental para entender por qué la doctrina del declarar y decretar es tan problemática. Los defensores de esta doctrina frecuentemente citan Job 22:28, que dice: decidirás una cosa y te será hecha, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. At first glance, este versículo parece apoyar la idea de que podemos decretar cosas y que se cumplirán automáticamente. However, cuando examinamos el contexto, descubrimos algo sorprendente. Estas palabras fueron pronunciadas por Elifaz, uno de los amigos de Job, cuyo consejo fue posteriormente reprobado por Dios mismo. En Job 42:7, Dios dice claramente: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. This means que estamos basando una doctrina en palabras que Dios mismo rechazó como incorrectas. Es como construir una casa sobre arena movediza. Puede parecer sólida al principio, pero inevitablemente se derrumbará. La ironía es que muchos predicadores usan este versículo sin mencionar que proviene de un discurso que Dios desaprobó. Esta manipulación de las Escrituras es exactamente lo que Satán busca: que tomemos versículos fuera de contexto para justificar prácticas que no honran a Dios. La fe genuina no se basa en nuestra capacidad de decretar, sino en confiar en la sabiduría y el amor de nuestro Padre Celestial. Cuando oramos, no estamos dando órdenes al universo. Estamos entrando en comunión con el Creador del universo, reconociendo su autoridad suprema sobre todas las cosas. La diferencia entre la oración bíblica y el decretar es como la diferencia entre un hijo que pide respetuosamente a su padre y un niño caprichoso que exige que se cumplan sus deseos. Jesus Christ, nuestro perfecto ejemplo, nunca decretó nada para su beneficio personal. Even en el momento más angustiante de su vida, en el Getsemaní, oró: Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Here we see la verdadera esencia de la oración: sumisión a la voluntad del Padre, no imposición de nuestra voluntad. Si el mismo Hijo de Dios se sometió a la voluntad del Padre, ¿quiénes somos nosotros para pensar que podemos decretar y exigir que se cumplan nuestros deseos? Esta actitud revela un corazón orgulloso que busca controlar a Dios en lugar de ser controlado por Él. La Biblia nos enseña que la oración eficaz del justo puede mucho, Santiago 5:16, pero notice que habla de oración, no de decretos.
La oración eficaz surge de un corazón humilde que busca la gloria de Dios, no la satisfacción de deseos personales. When we pray según la voluntad de Dios, podemos tener confianza de que Él nos escucha. 1 Juan 5, 14, 15. But esto requiere que conozcamos su voluntad a través de su palabra y que estemos dispuestos a aceptar su respuesta, incluso cuando no coincida con nuestras expectativas. Esta doctrina del decretar también crea una mentalidad peligrosa que pone la responsabilidad del resultado en el creyente en lugar de en Dios. If someone decreta sanidad y no se sana, se le dice que no tuvo suficiente fe o que había pecado oculto en su vida. This creates una carga emocional y espiritual devastadora para personas que ya están sufriendo. Imagina a una madre que ha estado decretando la sanidad de su hijo enfermo durante meses y el niño no mejora. According to esta doctrina, la culpa recae sobre ella por no tener suficiente fe. ¡Qué crueldad! La Biblia nos enseña que vivimos en un mundo caído, donde la enfermedad y el sufrimiento son realidades temporales que enfrentamos hasta que Cristo regrese. El apóstol Pablo, uno de los hombres más fieles que jamás haya existido, tenía un aguijón en la carne, que Dios no removió a pesar de sus oraciones. 2 Corintios 12, 7, 9. ¿Significa esto que Pablo no tenía fe? Por supuesto que no. Dios tenía un propósito mayor, enseñarle que su gracia era suficiente y que su poder se perfecciona en la debilidad. Sometimes, God permite circunstancias difíciles en nuestras vidas, no porque carezcamos de fe, sino porque tiene planes que van más allá de nuestra comprensión. La verdadera fe no consiste en decretar lo que queremos, sino en confiar en Dios incluso cuando no entendemos sus caminos. La práctica del declarar y decretar también revela una comprensión distorsionada del poder de las palabras. While it's true que las palabras tienen poder, después de todo, Dios creó el universo hablando. Este poder no reside en nosotros como seres humanos caídos. El poder creativo pertenece exclusivamente a Dios. Cuando intentamos usar las palabras como herramientas mágicas para manipular la realidad, estamos usurpando una prerrogativa que pertenece solo al Creador. Es como si un empleado tratara de dar órdenes al CEO de la empresa. Simplemente no tiene la autoridad para hacerlo. Nuestras palabras tienen poder cuando están alineadas con la voluntad de Dios y pronunciadas en fe genuina, pero este poder viene de Él, no de nosotros. La diferencia es crucial. En la oración bíblica, reconocemos que Dios es la fuente del poder. En el decretar, actuamos como si nosotros fuéramos la fuente. This fundamental shift cambia toda la naturaleza de nuestra relación con Dios, transformándola de una relación de dependencia y adoración en una de manipulación y control. La verdadera fe nos lleva a decir como María, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. No, hágase conforme a mi decreto. As we move forward, en nuestro entendimiento de estas doctrinas infiltradas, veremos cómo esta mentalidad de control se extiende a otras áreas peligrosas de la enseñanza moderna. Closely related a la doctrina del decretar, encontramos otra enseñanza que ha capturado los corazones de millones: la confesión positiva. Esta doctrina sostiene que nuestras palabras tienen un poder creativo inherente y que podemos cambiar nuestra realidad física y espiritual simplemente a través de afirmaciones positivas. Nunca digas que estás enfermo. No confieses pobreza. Siempre habla bendición sobre tu vida. These phrases se han convertido en mantras modernos que muchos creyentes repiten religiosamente. But here's what muchos no saben. Esta doctrina no tiene sus raíces en la Biblia, sino en el movimiento del nuevo pensamiento del siglo XIX, una filosofía que mezclaba elementos del cristianismo con ideas metafísicas y ocultistas. Pioneers like Phineas Quimby y Mary Baker Eddy desarrollaron estas ideas mucho antes de que llegaran a las iglesias cristianas. La tragedia es que esta filosofía secular se disfrazó con lenguaje bíblico y se infiltró en el cristianismo, engañando a millones de creyentes sinceros.
La confesión positiva enseña que debemos evitar a toda costa confesar nuestras debilidades, problemas o necesidades, porque hacerlo supuestamente les da poder para manifestarse en nuestras vidas. According to esta lógica, si admites que estás pasando por dificultades financieras, estás confesando pobreza y atrayendo más pobreza a tu vida. If you acknowledge que estás luchando con una enfermedad, estás confesando enfermedad y empeorando tu condición. Esta mentalidad crea una prisión psicológica donde los creyentes viven en negación constante de la realidad, temiendo que reconocer sus problemas los empeore. Los defensores de esta doctrina frecuentemente citan Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. At first glance, este versículo parece apoyar la idea de que nuestras palabras tienen poder creativo absoluto. However, cuando estudiamos este proverbio en su contexto cultural y bíblico, entendemos que se refiere al poder relacional de las palabras, no a un poder mágico o metafísico. En la cultura hebrea, las palabras tenían gran importancia en las relaciones humanas. Podían construir o destruir relaciones, animar o desalentar, bendecir o maldecir en el sentido social y emocional. The Wisdom Literature de la Biblia constantemente enfatiza la importancia de usar nuestras palabras sabiamente en nuestras interacciones con otros. But, esto es muy diferente de afirmar que nuestras palabras pueden alterar la realidad física o espiritual de manera mística. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, no les enseñaba técnicas de confesión positiva. Él simplemente ejercía su autoridad divina como Hijo de Dios. The power no residía en las palabras en sí mismas, sino en la persona que las pronunciaba. El mismo Dios encarnado. Nosotros, como seres humanos, no poseemos ese mismo poder creativo inherente. Nuestras palabras pueden influir en nuestras actitudes y en las de otros. Pueden expresar fe o duda. Pueden edificar o destruir relaciones. But no pueden cambiar las leyes físicas del universo o forzar a Dios a actuar según nuestros deseos. La confesión positiva también crea una teología de la negación que es profundamente antibíblica. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres de fe que confesaron honestamente sus luchas, debilidades y necesidades. David, un hombre conforme al corazón de Dios, escribió en el Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Estaba David confesando negatividad? Por supuesto que no. Estaba expresando honestamente su angustia ante Dios, y estas mismas palabras fueron pronunciadas por Jesús Cristo en la cruz. Mateo 27:46. El apóstol Pablo confesó abiertamente sus debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 1 Corintios 12:10. Job, whom God mismo llamó perfecto y recto, expresó su dolor y confusión durante su sufrimiento. These biblical examples nos muestran que la honestidad emocional y espiritual no solo es permitida, sino que es esencial para una relación auténtica con Dios. God no quiere que vengamos a Él con máscaras de perfección artificial. Él quiere que vengamos tal como somos, con nuestras luchas y necesidades reales. La confesión positiva, en contraste, nos enseña a mentir, a nosotros mismos, a otros y, en última instancia, a Dios. Créate una espiritualidad superficial basada en la negación en lugar de la transformación genuina que viene del encuentro honesto con la gracia de Dios. Furthermore, esta doctrina contradice directamente las enseñanzas del apóstol Santiago sobre la planificación y las declaraciones sobre el futuro. En Santiago 4:13-15 leemos: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Notice que Santiago no condena la planificación en sí misma, but sí condena la arrogancia de hacer declaraciones sobre el futuro sin reconocer la soberanía de Dios.
The Apostle nos enseña que todas nuestras palabras sobre el futuro deben estar marcadas por la humildad y la dependencia de Dios. This is completely opposite a la mentalidad de la confesión positiva, que nos anima a hacer declaraciones audaces y definitivas sobre lo que va a suceder en nuestras vidas. Voy a ser rico. Voy a estar sano. Voy a tener éxito. Estas declaraciones, when se hacen sin reconocer la voluntad soberana de Dios, reflejan exactamente la actitud arrogante que Santiago condena. La verdadera fe bíblica nos lleva a decir, si el Señor quiere, seré próspero. Si es la voluntad de Dios, seré sanado. Si Dios lo permite, tendré éxito. Esta diferencia puede parecer sutil, but it reflects una diferencia fundamental en nuestra comprensión de quién está realmente en control de nuestras vidas. La confesión positiva también ignora la realidad del sufrimiento redentor en la vida cristiana. La Biblia enseña claramente que el sufrimiento puede ser parte del plan de Dios para nuestro crecimiento espiritual y para su gloria. Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero esto no significa que todas las cosas sean buenas en sí mismas. Sometimes, God permite dificultades en nuestras vidas para enseñarnos dependencia, para desarrollar nuestro carácter, o para prepararnos para ministrar a otros que pasan por situaciones similares. Cuando negamos o rechazamos confesar estas realidades difíciles, perdemos oportunidades valiosas de crecimiento espiritual. The Apostle Pedro escribió: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. 1 Pedro 4, 12, 13. This perspective está completamente en desacuerdo con la confesión positiva, que ve todo sufrimiento como evidencia de falta de fe o confesión incorrecta. La verdadera fe cristiana reconoce que vivimos en un mundo caído donde el sufrimiento es inevitable, pero también reconoce que Dios puede usar incluso nuestras circunstancias más difíciles para sus propósitos eternos. As we continue explorando estas doctrinas infiltradas, descubriremos cómo esta mentalidad de control y manipulación se extiende aún más profundamente en la siguiente área peligrosa. En muchas iglesias modernas, hemos presenciado el surgimiento de una práctica que debería alarmar a todo creyente que ama la palabra de Dios: la elevación de supuestas palabras proféticas, personales al mismo nivel de autoridad que las Escrituras. Picture this scene que se repite en congregaciones alrededor del mundo. Un predicador se acerca al micrófono, cierra los ojos dramáticamente y declara: Así dice el Señor, yo voy a abrir puertas que nadie puede cerrar en tu vida financiera. Yo voy a traer una cosecha sobrenatural de bendiciones en los próximos 90 días. La congregación recibe estas palabras con reverencia absoluta, como si fueran directamente del trono de Dios, sin cuestionamiento ni examen a la luz de las Escrituras. But here's the dangerous reality. Esta práctica ha abierto la puerta a una de las infiltraciones más sutiles y destructivas de Satán en la iglesia moderna. Cuando permitimos que declaraciones humanas sean recibidas con la misma autoridad que la Biblia, estamos violando uno de los principios fundamentales de la fe cristiana: la suficiencia y supremacía de las Escrituras. La palabra de Dios nos advierte en Apocalipsis 22, 18, 19 sobre las serias consecuencias de añadir o quitar algo de su revelación. Yet, muchas iglesias han creado un ambiente donde las palabras proféticas no solo complementan la Biblia, sino que a menudo la contradicen o la reemplazan en la práctica. This represents una desviación fundamental de la doctrina bíblica de 1900. La revelación y abre la puerta a todo tipo de errores y manipulaciones. La mercantilización de estas supuestas palabras proféticas revela la verdadera naturaleza de esta práctica. En conferencias y eventos especiales, vemos profetas que cobran cientos o miles de dólares por palabras personales de Dios. Think about esto por un momento. ¿Desde cuándo Dios comenzó a cobrar por sus mensajes? Throughout la historia bíblica, los verdaderos profetas de Dios nunca vendieron sus palabras. De hecho, muchos de ellos sufrieron persecución y pobreza
por proclamar fielmente el mensaje divino. Jeremías fue encarcelado. Ezequiel fue exiliado. Juan el Bautista fue decapitado. None of them se enriquecieron vendiendo palabras de Dios. But en nuestros días, hemos visto surgir toda una industria construida alrededor de la venta de supuestas revelaciones divinas. This commercialization debería ser una señal de alarma inmediata para cualquier creyente discerniente. When la palabra de Dios se convierte en un producto que se vende al mejor postor, podemos estar seguros de que no estamos tratando con revelación genuina, sino con manipulación humana disfrazada de espiritualidad. La verdadera palabra de Dios es gratuita, accesible a todos, y ya ha sido completamente revelada en las Escrituras. Como dice Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. God's Word no se vende. Se da libremente a todos los que la buscan con corazón sincero. El peligro más grave de esta práctica es que crea un ambiente donde la autoridad bíblica es socavada sistemáticamente. Cuando una congregación se acostumbra a recibir palabras frescas de Dios cada semana, gradualmente comienza a depender menos de la Biblia para dirección espiritual. Why spend tiempo estudiando las Escrituras cuando puedes obtener una palabra personalizada del profeta de turno? This mentality erosiona lentamente la centralidad de la Biblia en la vida del creyente y crea una dependencia poco saludable de intermediarios humanos. La Biblia enseña claramente que todos los creyentes tienen acceso directo a Dios a través de Jesus Christ, Hebreos 4:16, y que el Espíritu Santo guía a todos los hijos de Dios, Romanos 8:14. We don't need profetas especiales que nos den palabras exclusivas. Tenemos la palabra completa y suficiente de Dios en las Escrituras. Furthermore, esta práctica a menudo produce profecías que son vagas, genéricas o imposibles de verificar. Dios va a hacer algo nuevo en tu vida. Se acerca una temporada de bendición. Dios tiene planes especiales para ti. Estas declaraciones son tan generales que podrían aplicarse a cualquier persona en cualquier momento. Real Biblical Prophecy era específica, verificable y siempre se cumplía, exactamente como fue pronunciada. Deuteronomio 18:22. De contraste entre la profecía bíblica genuina y estas declaraciones modernas vagas es evidente para cualquiera que estudie las Escrituras con honestidad. La Biblia nos da instrucciones claras sobre cómo manejar las afirmaciones proféticas. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:20-21. Notice que Pablo no dice que aceptemos automáticamente toda afirmación profética, sino que las examinemos cuidadosamente. The estándar para este examen es siempre la palabra de Dios ya revelada, ani. Profecía que contradiga las Escrituras debe ser rechazada inmediatamente, sin importar cuán espiritual parezca la persona que la pronuncia. Unfortunately, muchas iglesias han invertido este proceso. En lugar de examinar las palabras proféticas a la luz de la Biblia, interpretan la Biblia a la luz de las palabras proféticas. This represents una inversión peligrosa de 1900 en la autoridad bíblica. The apóstol Pedro nos recuerda que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. 2 Pedro 1:19. De palabra profética más segura se refiere a las Escrituras, no a revelaciones contemporáneas. God ha hablado de manera completa y final a través de su Hijo, Hebreos 1:1-2, y esa revelación ha sido preservada para nosotros en la Biblia. While el Espíritu Santo continúa guiando y hablando a los creyentes, Él nunca contradice o añade a lo que ya ha sido revelado en su palabra escrita. The proliferation de palabras proféticas falsas también crea confusión y desilusión entre los creyentes cuando estas predicciones no se cumplen. Imagine a una persona que recibe una palabra profética de que va a recibir una gran bendición financiera en los próximos 3 meses, y cuando ese tiempo pasa sin que nada suceda, su fe se tambalea,
O considera a una pareja que recibe una profecía de que van a tener un hijo, y después de años de infertilidad, se sienten abandonados por Dios. These escenarios se repiten constantemente en iglesias que han abrazado esta práctica, leaving un rastro de corazones heridos y fe dañada. The True Prophets de la Biblia tenían una tasa de precisión del 100% porque realmente hablaban las palabras de Dios. But estos profetas modernos fallan constantemente en sus predicciones, yet continúan siendo recibidos como portavoces divinos. This pattern debería ser suficiente evidencia de que algo está fundamentalmente mal con esta práctica. God no es un Dios de confusión. 1 Corintios 14:33. Y Él no da palabras falsas o que no se cumplen. Cuando vemos un patrón consistente de profecías fallidas, podemos estar seguros de que no estamos tratando con revelación divina genuina. D. Solución no es buscar mejores profetas, sino regresar a la autoridad suficiente y confiable de las Escrituras, donde encontramos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. 2 Pedro 1:3. As we move hacia la siguiente doctrina infiltrada, veremos cómo esta búsqueda de experiencias espirituales especiales se manifiesta en otra área problemática. Dentro de los círculos carismáticos modernos, pocas doctrinas han causado tanta confusión y división como la creencia en la unción por transferencia. Esta enseñanza sostiene que los dones espirituales, ministerios o una unción especial pueden ser transferidos de una persona a otra a través de la imposición de manos, el contacto con objetos ungidos, o incluso por herencia familiar. Picture las escenas que hemos visto repetirse en miles de iglesias. Un hombre de Dios, con supuesta unción especial, impone sus manos sobre filas de personas, prometiendo transferir su unción para sanidad, prosperidad o poder ministerial. O imagine los mantos y objetos personales de predicadores famosos siendo vendidos con la promesa de que contienen una unción transferible. But here's what muchos no entienden. Esta práctica no solo carece de fundamento bíblico sólido, sino que representa una distorsión fundamental de la obra del Espíritu Santo y crea una jerarquía espiritual que contradice las enseñanzas del Nuevo Testamento. The Holy Spirit no es una sustancia que puede ser embotellada, transferida o heredada como una posesión material. Él es la tercera persona de la Trinidad, soberano en sus decisiones y operaciones, que distribuye los dones a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12:11. Cuando reducimos la obra del Espíritu Santo a una unción que puede ser manipulada y transferida por seres humanos, estamos tratando al Dios Todopoderoso como si fuera una fuerza impersonal que podemos controlar y dirigir según nuestros deseos. Esta doctrina crea lo que podríamos llamar una élite espiritual, una clase de personas que supuestamente poseen una unción superior que otros no tienen. According to esta enseñanza, ciertos individuos son portadores de unción especiales que pueden impartir dones y bendiciones a otros menos ungidos. This hierarchy es completamente contraria al espíritu del Nuevo Testamento, donde todos los creyentes son igualmente santos, igualmente amados por Dios e igualmente habitados por el Espíritu Santo. The Apostle Juan escribió: «Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, y en cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros». 1 Juan 2:20, 27. Notice que Juan se dirige a todos los creyentes, no a una élite especial. Every true believer ya tiene la unción del Espíritu Santo. No necesitamos que alguien más nos la transfiera. This truth debería liberarnos de la búsqueda desesperada de más unción a través de intermediarios humanos. The problem no es que carezcamos de unción, sino que a menudo no entendemos o no caminamos en la unción que ya poseemos como hijos de Dios. Cuando buscamos unción adicional a través de otros seres humanos, estamos implícitamente negando la suficiencia de lo que Dios ya nos ha dado y creando una dependencia poco saludable de líderes espirituales.
Los defensores de esta doctrina a menudo señalan ejemplos bíblicos como Eliseo recibiendo una doble porción del espíritu de Elías, 12 Reyes 2:9-15, o Pablo imponiendo manos sobre Timoteo, 2 Timoteo 1:6. However, un examen cuidadoso de estos pasajes revela que no apoyan la doctrina moderna de transferencia de unción. In the case de Eliseo, él no recibió el espíritu personal de Elías, sino que Dios le concedió una porción doble del mismo espíritu que había estado obrando a través de Elías. The power no venía de Elías como persona, sino de Dios mismo. Furthermore, esto ocurrió en el contexto único del ministerio profético del Antiguo Testamento, antes de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. In the case de Timoteo, Pablo se refiere al don que estaba en él por la imposición de mis manos. But el contexto sugiere que esto se refiere a la confirmación pública del llamado de Timoteo al ministerio, no a una transferencia de poder personal de Pablo. De imposición de manos en el Nuevo Testamento, a menudo simbolizaba identificación, confirmación y comisión para el ministerio, but no transferencia de poderes espirituales personales. Dice Biblical Examples, no justifican la práctica moderna de transferir unción, como si fuera una sustancia que puede ser pasada de persona a persona como una antorcha olímpica. Búsqueda de unción por transferencia también revela una comprensión defectuosa de cómo opera realmente el Espíritu Santo en la vida del creyente. The Holy Spirit no trabaja a través de fórmulas mágicas o rituales especiales, sino a través de la fe, la obediencia y la intimidad con Dios desarrollada a través de la oración y el estudio de su palabra. When Jesus prometió enviar el Espíritu Santo, no dijo que vendría a través de la imposición de manos de otros creyentes, sino que sería dado directamente por el Padre a todos los que creyeran. Juan 14, 16, 17. The power para el ministerio no viene de recibir una impartición especial de un líder ungido, sino de caminar en obediencia al Espíritu que ya habita en nosotros. This is why vemos a personas con poca educación formal o sin imparticiones especiales siendo poderosamente usadas por Dios, mientras que otros que han recibido múltiples imparticiones permanecen espiritualmente estériles. The difference no está en cuánta unción han recibido de otros, sino en cuán completamente se han rendido al Espíritu que ya poseen. Furthermore, esta doctrina puede llevar a una forma sutil de idolatría, donde las personas buscan experiencias espirituales a través de seres humanos en lugar de buscar a Dios directamente. Cuando elevamos a ciertos líderes a la posición de dispensadores de unción, estamos peligrosamente cerca de darles una gloria que pertenece solo a Dios. The practical dangers de esta doctrina son evidentes en las muchas iglesias donde se ha implementado. Creates una cultura de dependencia espiritual, donde los miembros buscan constantemente la próxima impartición, en lugar de desarrollar su propia relación íntima con Dios. People travel miles y gastan fortunas persiguiendo hombres ungidos que supuestamente pueden transferir poder espiritual, when todo lo que necesitan ya está disponible a través de su relación personal con Jesus Christ. This pursuit también puede llevar a desilusión y desesperación cuando las imparticiones no producen los resultados prometidos. Many sincere believers han sido heridos profundamente cuando, después de recibir múltiples transferencias de unción, sus vidas no muestran el poder sobrenatural que se les prometió. The truth es que el poder espiritual genuino no viene a través de experiencias emocionales momentáneas o rituales especiales, sino a través del crecimiento constante en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesus Christ. 2 Pedro 3:18. Instead de buscar atajos a través de transferencias de unción, deberíamos enfocarnos en las disciplinas espirituales básicas que la Biblia claramente enseña: oración, estudio de la palabra, ayuno y obediencia a los mandamientos de Dios. These practices
aunque menos espectaculares que las imparticiones dramáticas, producen el crecimiento espiritual genuino y duradero que Dios desea para sus hijos. As we approach la doctrina final y más devastadora, veremos cómo todas estas enseñanzas erróneas convergen en un sistema que ha transformado el Evangelio mismo. Llegamos ahora a la que podríamos considerar la más devastadora de todas las doctrinas que Satán ha logrado infiltrar en la iglesia moderna, la teología de la prosperidad. This teaching representa la culminación y síntesis de todas las doctrinas erróneas que hemos examinado, uniendo el declarar y decretar, la confesión positiva, las palabras proféticas y la unción por transferencia, en un sistema coherente que ha transformado el Evangelio de Jesus Christ en una herramienta para obtener riqueza material. Picture las megaiglesias donde se predica que la prosperidad financiera es el principal indicador del favor de Dios, donde se enseña que la pobreza es una maldición que debe ser quebrada, y donde el mensaje central no es la salvación del pecado, sino la liberación de la escasez económica. But here's the tragic reality. Esta doctrina ha pervertido tan completamente el mensaje del Evangelio que millones de personas ahora ven a Jesus Christ no como Salvador y Señor, sino como un medio para un fin material. The Gospel se ha convertido en un producto que se vende con la promesa de retornos financieros, y la fe se ha reducido a una inversión que debe producir dividendos terrenales. This represents una de las distorsiones más sutiles y peligrosas del cristianismo que el mundo haya visto, porque toma verdades bíblicas legítimas sobre las bendiciones de Dios y las tuerce para servir a la codicia humana. Cuando el Evangelio se convierte en una fórmula para el éxito material, hemos perdido la esencia misma del mensaje cristiano. La teología de la prosperidad moderna opera como un sistema integrado que utiliza todas las doctrinas erróneas que hemos discutido. Followers son enseñados a decretar abundancia financiera, a hacer confesión positiva sobre su situación económica, a buscar palabras proféticas que confirmen su próxima bendición material y a recibir unción de líderes prósperos que supuestamente pueden transferir su éxito financiero. This creates un ciclo adictivo, donde las personas buscan constantemente la próxima técnica, la próxima revelación, o la próxima experiencia que finalmente les traerá la prosperidad prometida. Cuando las técnicas no funcionan, se les dice que necesitan más fe, más semillas financieras o más impartición de líderes ungidos. The system está diseñado para mantenerse a sí mismo. Cuando falla, la culpa siempre recae sobre el seguidor, nunca sobre la doctrina misma. This creates una forma particularmente cruel de manipulación espiritual, donde las personas más vulnerables económicamente son explotadas en nombre de Dios. The poor son convencidos de dar sus últimos recursos con la promesa de retornos sobrenaturales, while los líderes que promueven estas enseñanzas viven en lujo extremo. The irony es palpable. Aquellos que predican prosperidad para todos son los únicos que realmente prosperan, y lo hacen a expensas de sus seguidores más necesitados. The Theological Foundation de la teología de la prosperidad está construida sobre una interpretación fundamentalmente errónea de las promesas bíblicas. Verses como, «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Filipenses 4:19, son interpretados como garantías de riqueza material, o en el contexto claramente se refiere a la provisión de las necesidades básicas de los creyentes. De abundancia que Jesús prometió en Juan 10:10, es interpretada como abundancia financiera, o en el contexto habla de abundancia espiritual y vida eterna. This hermeneutical manipulation es sistemática y deliberada, tomando promesas espirituales y reinterpretándolas como garantías materiales. Furthermore, esta teología ignora convenientemente las numerosas advertencias bíblicas sobre los peligros de la riqueza y el amor al dinero. Jesús dijo claramente, «No podéis servir a Dios y a las riquezas». Mateo 6:24. But la teología de la prosperidad enseña que no solo podemos servir a ambos,
sino que servir a Dios es la mejor manera de obtener riquezas. The Apóstol Pablo advirtió que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ves Timoteo 6:9. But estos versículos son raramente mencionados en las iglesias de la prosperidad. This selective use de las Escrituras revela la naturaleza manipulativa de esta doctrina. Perhaps lo más trágico de la teología de la prosperidad es cómo distorsiona la naturaleza misma del Evangelio y la relación entre Dios y sus hijos. The True Gospel nos llama a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Christ, Lucas 9:23. But la teología de la prosperidad nos promete que seguir a Jesús nos traerá comodidad material y éxito financiero. Jesus Christ vivió en pobreza voluntaria. No tenía dónde recostar la cabeza. Mateo 8:20. Y murió desnudo en una cruz. But esta teología enseña que sus seguidores deben vivir en lujo. The apóstoles fueron perseguidos, encarcelados y martirizados por su fe. But se nos dice que los verdaderos creyentes deben prosperar materialmente. This contradiction es tan evidente que uno se pregunta cómo tantos pueden ser engañados por ella. The answer está en el poder seductor de la codicia humana y en la habilidad de Satán para disfrazar el pecado como bendición divina. When nuestros corazones están enfocados en las cosas materiales, somos vulnerables a cualquier enseñanza que prometa satisfacer esos deseos, even cuando contradiga claramente las Escrituras. The Prosperity Gospel apela a nuestros instintos más básicos de supervivencia y ambición, prometiendo que podemos tener lo mejor de ambos mundos, la bendición de Dios y la riqueza material. The devastating consequences de la teología de la prosperidad se extienden mucho más allá de las pérdidas financieras individuales. This doctrine ha dañado la reputación del cristianismo en todo el mundo, especialmente en países en desarrollo donde predicadores de la prosperidad han explotado a las poblaciones más vulnerables. Has created una generación de creyentes cuya fe está condicionada a su situación financiera. Cuando prosperan, alaban a Dios. But, cuando enfrentan dificultades económicas, cuestionan su amor y fidelidad. This conditional faith es exactamente lo opuesto de la fe bíblica, que confía en Dios independientemente de las circunstancias externas. Furthermore, esta doctrina ha desviado recursos masivos que podrían haber sido utilizados para la verdadera obra del Evangelio. Alimentar a los hambrientos, cuidar a los huérfanos y predicar el mensaje genuino de salvación, hacia la construcción de imperios personales de líderes codiciosos. The True Prosperity, que Dios ofrece no es material sino espiritual, paz con Dios, perdón de pecados, vida eterna y la promesa de su presencia constante. These blessings son infinitamente más valiosas que cualquier riqueza terrenal porque perduran para la eternidad. Cuando entendemos la verdadera naturaleza de las bendiciones de Dios, nos damos cuenta de que ya somos increíblemente prósperos en Cristo, independientemente de nuestra situación financiera. The contentment que viene de esta comprensión es el antídoto perfecto contra la codicia que alimenta la teología de la prosperidad. ¿Te has dado cuenta de cómo estas 5 doctrinas han estado operando silenciosamente en muchas iglesias, alejando a los creyentes del verdadero evangelio de Jesus Christ? La infiltración de Satán ha sido tan sutil que millones de cristianos sinceros han abrazado estas enseñanzas sin darse cuenta de que están siguiendo doctrinas que contradicen la palabra de Dios. Ahora que conoces la verdad bíblica detrás de estas doctrinas engañosas, es momento de actuar. Examina tu propia fe y las enseñanzas de tu iglesia a la luz de las Escrituras. ¿Has caído en alguna de estas trampas doctrinales? ¿Tu iglesia promueve el declarar y decretar en lugar de la oración humilde? ¿Se enfoca más en la prosperidad material que en la transformación espiritual? Quiero saber tu experiencia. ¿Cuál de estas 5 doctrinas te impactó más?
¿Has visto alguna de ellas en tu iglesia? Comparte en los comentarios cómo este mensaje ha abierto tus ojos a estas verdades bíblicas. Tu testimonio puede ayudar a otros creyentes que también han sido engañados por estas enseñanzas. Si este contenido ha sido una bendición para tu vida espiritual y te ha ayudado a discernir la verdad, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Necesitamos más creyentes que conozcan y defiendan la sana doctrina en estos tiempos de confusión. Comparte este video con tus hermanos en la fe para que ellos también puedan ser libres de estos engaños. En la pantalla aparecerá nuestro próximo video que revela otras verdades bíblicas que todo cristiano debe conocer. No te lo pierdas, porque seguiremos desenmascarando los engaños que han infiltrado la iglesia moderna. Recuerda, la verdad de Dios nos hace libres, y es nuestra responsabilidad, como creyentes, defender el evangelio genuino de Jesus Christ contra toda distorsión. Que Dios te bendiga abundantemente en su gracia y verdad.